Hola, buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy hemos querido marcar un hito como Escuela de Trabajo Social y tenemos como invitada especial a la colega Paola Rojas Marín, que va a encuadrar este ceremonia de inauguración de año académico para la escuela. Paola es una reconocida profesional en todo lo que tiene que ver con su especialización en peritaje social y ha sido también coautora de numerosas publicaciones, entre ellas una guía para la evaluación pericial de daño en víctimas de delitos sexuales. También ha participado en diferentes elaboraciones de documentos académicos para el Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Chile. Ha sido destacada en todo lo que es el ámbito de la justicia, ha trabajado en tribunales de familia, eh, ha, yo creo que ha sido una pionera en plantear la necesidad de formación del perito social forense dentro de nuestro país. Eh, Ha participado en numerosos seminarios, sobre todo a nivel de Latinoamérica, con respecto a este tema que a ella le apasiona y le convoca y donde ha podido desarrollar también su experiencia académica y profesional. Paola es titulada de la Universidad de Valparaíso, ha sido docente en numerosas universidades de nuestro país, también ha estado como docente invitada en otras latitudes con respecto al tema de peritaje social y actualmente es la presidenta del colegio del Provincial Santiago. ¿M? Y la verdad que para nosotros es un gusto tenerla en esta reunión y vamos a darle un tiempo a Paola para que realice su presentación y luego de eso vamos a abrir preguntas, ya que vamos a ir revisando desde el chat de esta vinculación Zoom y dentro del recuadro que ustedes tienen de pantalla aparecen unos signos de pregunta, por ahí también pueden hacer preguntas a Paola. Una vez que finalice su presentación, como les señalé, vamos a abrir el espacio para sus inquietudes y para poder compartir un poco acerca de cuáles son nuestros desafíos hoy como profesión. ¿Ya? Entonces, Paola, te damos el tiempo. Bienvenida a esta instancia. Ok, gracias Verónica por la presentación. Gracias a la escuela y a la universidad por la invitación. Eh, Estos espacios son tremendamente importantes, ¿cierto? Para poder ir reforzando y nutriendo y sedimentando también la reflexión en torno a nuestra disciplina. Lo primero que yo quiero señalar es que para poder hablar de la tuición ética, ¿cierto? Porque ese es como el eje central de esta presentación, tenemos que referirnos un poco a lo que es esta vinculación entre el gremio y la academia. En general, en la formación se va generando a lo largo del pregrado y luego se va reforzando también con el posgrado esta diferencia entre el ejercicio profesional y lo que es lo disciplinar, lo que es la producción académica en sí. Y la idea es que hoy día podamos eh, disminuir esa brecha, disminuir esa diferencia, acercar estas dos áreas de nuestra disciplina profesión, porque necesariamente deben ir unidas. Ya muchas veces hay discusiones en el gremio porque parece que existieran trabajadores sociales de la práctica y los trabajadores sociales que piensan e investigan. Y eso
No es así. Cada vez que nosotros estamos en el ejercicio profesional, tal vez como muchos de los que están aquí hoy día, que están en sus prácticas o están recién egresados, eh, para cada actuación profesional tienen que hacer un proceso de investigación. Tal vez no es una investigación orientada a la producción de conocimiento, ¿cierto? Una investigación más amplia, pero desde el momento en que yo me paro frente a la realidad para comprender, para razonar, para hacer una mirada crítica de aquello, necesito poner en ejercicio una serie de elementos, de herramientas y de dispositivos que están vinculados a la investigación. Y luego de esa reflexión, ¿verdad? Yo doy el otro paso que tiene que ver con el hacer. Entonces, necesariamente el hacer está precedido o está implicado con el conocer, porque también cuando vamos haciendo, vamos profundizando el conocer. Por tanto, es una amalgama muy difícil de separar. Quería partir con eso porque muchas veces está esta diferencia que yo incluso la encuentro un poco odiosa, porque a veces me dicen, ay, que ustedes como que están en la academia, entonces no entienden lo que pasa en el ejercicio profesional. O al revés, es que nosotros que estamos en el ejercicio profesional sabemos realmente lo que ocurre acá y entonces no es tan así. Estamos permanentemente en esta dinámica en que ambos elementos, entre muchos otros, están presentes y deben estar presentes. Por otro lado, y una de las características que yo he podido observar en nuestra disciplina profesión, es que la mayoría, gran parte de los docentes que ejercen, ¿cierto?, la tarea de entregar, entre comillas, conocimiento en el aula, ejercen. Son muy pocos los que solamente se han dedicado a la docencia y aún así el estar en la docencia es un ejercicio, en tanto cuanto cuando uno está en la docencia, está trabajando con los estudiantes y las estudiantes, está interactuando, está conociendo de sus situaciones. Tenemos que estar también atentos a la realidad para ir ajustando también los contenidos y cómo vamos a enfrentar los distintos desafíos en la formación. Creo que esta introducción es importante porque el hacer, el conocer, es muy, es algo que no puede ir separado, no podemos dividir esto. Y por otro lado se nos cruza el ser, y ahí me voy acercando un poco a la ética, ¿verdad? Que tiene que ver en cómo el cómo yo llevo a cabo esta síntesis entre el hacer, el conocer y el ser, digamos, cómo quiero, es como la visión y la misión, es cómo yo quiero proyectarme en esta disciplina producción, pero también es el cómo quiero que me vean en este ejercicio. Todos tenemos una expectativa. Cuando nosotros enfrentamos la realidad, los sujetos, las sujetas que componen esta realidad tienen una expectativa frente a nosotros y nosotros también tenemos una expectativa en términos de lo que va a ser esa relación, ¿sí? Voy a compartir la pantalla porque traje, para no hacerlo tan extenso, una síntesis, un poquito para ir eh, poniendo aquí en la mesa las ideas. No sé si ¿Se ve, Paola? sí, ¿Se que no ve? quiero que se vea la barrera. Ahí sí. Que Ahí no. sí. Bueno, yo partí ahí hice, está bien, es bien pedestre mi PowerPoint. Una de mis características es no ser tan artística en esto, así es que les pido las disculpas del caso. Pero se lee. Eh, Quise partir con una, como, no sé si es frase, esto que está entre comillas. Puse ahí entre la paradoja, la contradicción y la complejidad, porque a lo largo de mi experiencia profesional, que ya son 30 años, aunque no lo parezca, pero sí, les comunico que son 30 años de trabajo social que ya he tenido la oportunidad y la fortuna de poder ejercer. Esto es lo que yo me he encontrado. Estas tres palabras sintetizan
el escenario y los espacios en que nosotros nos situamos, ¿ya? Nosotros trabajamos en la paradoja. Principalmente, todos aquellos colegas, también me incluyo, yo trabajé 22 años para la red de infancia de este país cuando era Sename, y me vi muy enfrentada a esto de la paradoja, de tener que estar entre, ¿cierto? Uno dice que el trabajador social es como el jamoncito del sándwich. Yo diría que el concepto de paradoja nos viene a reflejar un poco eso, puesto que estamos entre la política pública, la política social y las necesidades reales de las personas. Entonces, ¿por qué la paradoja? Porque a nosotros, en general, en los programas, proyectos, planes de la política social, somos requeridos ya sea directamente por el Estado o a través de organismos que colaboran con el Estado. Y tenemos que regirnos por orientaciones técnicas, ¿verdad? Y por normativas que provienen de este Estado, que tiene una política social que todos sabemos que se orienta hacia el control social. Y nosotros tenemos que, de alguna manera, responder a esa forma. Y por otro lado, somos críticos. A nosotros nos dicen, no, oiga, usted cuando ejerza tiene que tener una actitud crítica y tiene que analizar y hacer un proceso de reflexión profunda cada vez que observe la realidad. Y muchas veces lo hacemos, pero finalmente en el hacer tenemos que hacer una mezcla entre esta reflexión crítica y tratar de manejar de la mejor forma esta política social y a la vez cumplir con esa normativa técnica, porque de eso dependen muchas cosas. Ustedes saben, cuando uno está en un programa que proviene del sector cierto público, eh, todo es valorado numéricamente, todo lo que hacemos va a una plataforma, todo tiene categorías donde tenemos que ir como fragmentando la experiencia y el hacer en una serie de categorías que no necesariamente están hechas por profesionales de nuestra área. Por tanto, también ahí nos encontramos con otra paradoja en que muchas veces hacemos muchas acciones y la tenemos que poner en la pestañita que dice otras acciones, porque no hay otras categorías que reflejen efectivamente lo que hemos hecho y efectivamente lo que han hecho los otros, que es lo más relevante. Cuando nosotros estamos en el ejercicio, aquí el protagonismo y la relevancia no es la nuestra, sino que es cómo las personas que colaboran con las que trabajamos van haciendo de esta interacción, de estas complejidades y estas subjetividades, lecturas distintas de lo que les ocurre y desde ahí tomando decisiones diferentes. Eso no cabe en ninguna parte. Entonces paradoja, yo creo que es la palabra con la que nos estamos movilizando todo el rato, especialmente en estos aspectos que están muy formalizados. Lo mismo la contradicción. ¿Cuántas veces también justamente por esta estructura, esta norma, estas misiones y visiones que tienen las mismas organizaciones, las corporaciones, nos van poniendo ciertos límites, ¿verdad? Y a veces vemos que hay sujetos, sujetas, ciertos colectivos individuales que requieren de ciertos tiempos, requieren de ciertas condiciones para poder entrar en una relación profesional. Sin embargo, en el minuto en que caemos accidentalmente en la vida de ellos, no están dadas. Sin embargo, tenemos que hacerlo y a veces nos vemos forzados, o sea, o más bien tenemos que forzar al otro. ¿Ya? Y aquí me voy acercando, chiquillos, para que lo vamos cruzando con el tema de la ética. ¿Qué es lo que hago ahí yo en términos también de la valoración ética? ¿Ya? Y lo complejo, bueno, yo creo que lo complejo es mucho más fácil, que se combina también en la medida en que hoy día el trabajo social se enfrenta a un objeto, ¿cierto? Su objeto ha ido cambiando. Cuando nosotros entramos a la escuela,
una de las primeras cosas que tenemos que aprendernos cuál es el objeto del trabajo social. Hoy día hay mucha discusión, ¿cierto? Siempre era la cuestión social, como que ya, y todos entendemos lo que es la cuestión social, y hay elementos políticos, social, económico, histórico. Sin embargo, esta cuestión social hoy día, en la discusión a nivel del trabajo social mundial, también está ahí en una reflexión, porque si bien es cierto, hoy día hablamos de la cuestión social, pero esta cuestión social se ha ampliado y tiene aristas que en el origen de la definición de aquello no existía, ¿sí? Hoy día la cuestión social se amplía no solamente a las problemáticas concretas que pueden alcanzar a un grupo de sujetos, a una comunidad, a micro colectivos, sino que también alcanzar a una nación, un continente. Estamos hablando hoy día, por ejemplo, lo que nos pasó hace poco, de una pandemia y todo lo que eso ha significado y va a significar por mucho tiempo, los conflictos bélicos, los cambios medioambientales y los fenómenos naturales. Es decir, en lo de la complejidad, ¿verdad? Que hoy día el trabajo social se ve interpelado a observar ya no solamente la relación entre los sujetos y las sujetas, ¿cierto? Sino cómo habitamos. Hoy día el concepto de habitar y de acuerparnos en ese habitar es lo que estamos estudiando, es decir, cómo las cosas, los fenómenos, las situaciones cruzan nuestra corporalidad, es decir, cómo las vamos transitando también. Y en la relación profesional tenemos que tener también la capacidad de leer eso en los otros y en nosotros mismos, porque a cada uno de los sujetos en esa experiencia le cruzan y le atraviesan todos estos fenómenos y estas cuestiones cotidianas de manera distinta, estas trayectorias. Ahora sí, yo quería partir haciendo una presentación rapidita desde donde vengo, que tiene que ver con esta introducción, ¿ya? Que tiene un poco de académico, un poco del ejercicio profesional, pero también de lo gremial, que creo que también nos pone ahí en hartos desafíos. Contarles para quienes no lo saben, esta presentación se las voy a dejar, Berito, para que la puedan compartir, porque muchas veces nos sale del el quinto año y estos datos no los tiene. Y creo que esto es como una Biblia para nosotros. A ver, como cualquier disciplina, como muchas disciplinas, perdón, y profesiones, nosotros tenemos una forma de organización mundial que baja por lo continental y llega a lo nacional e incluso a lo regional, ¿ya? Es una estructura jerárquica. Jerárquica, pero no en términos de mandatos y de obligaciones, sino que en la forma, ¿ya? En la forma en que nos vamos distribuyendo para poder hacer este tipo de reflexiones con las que yo inicio hoy día esta presentación. Nosotros acá en Chile tenemos una organización que se llama Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Chile, que nace en el año 55. No sé si se ve porque en mi pantalla están unas caritas de las personas que están en la conferencia. Pero este colegio nace en el año 1955. O sea, estamos hablando de una organización que tiene muchos años en nuestro país y que ha sido testigo también de muchos procesos históricos, económicos, sociales, y donde de una forma u otra hemos tenido incidencia también en decisiones importantes a nivel país. Esta, perdón, esta organización que nace en el año 55 ha sufrido distintas modificaciones, como lo dice ahí en el año 72, después en el año 73, básicamente porque los procesos políticos vieron en general en los colegios profesionales eh, una suerte de amenaza en términos, ¿cierto?, de la organización, entendiendo que en el caso de los trabajadores sociales, nosotros somos un gremio que estamos en las poblaciones, que estamos con los trabajadores, estamos con los grupos
que hoy día denominan vulnerables, ¿cierto? Que es donde están las necesidades reales, donde están los dolores, donde están los padecimientos sociales y las necesidades, y también donde están todos aquellos elementos asociados a la necesidad de organizarse, de poder participar. Entonces, como nuestro trabajo está en ese contexto, políticamente nosotros hemos resistido a cierta suerte de desplazamiento político por esa razón, ¿sí? Una de las cosas fundamentales y que nos afectó mucho a nosotros en la época de la dictadura cívico-militar tiene que ver justamente con que pasamos de colegio profesional a organización gremial. Acá está, perdón, organización gremial. Y eso afecta directamente a la tuición ética, al control ético de la profesión. Los colegios en otras partes del mundo tienen tuición ética, es decir, si alguno de los profesionales realiza malas prácticas, comete errores demasiado, digamos, que afectan y dañan a las personas, el colegio tiene una autoridad para poder sancionar, ¿ya? Incluso de poder suspender el ejercicio de ese profesional, porque cuando somos colegio, la afiliación a la organización es obligatoria y es parte del ejercicio. O sea, quien no está afiliado no puede ejercer. Ustedes cuando vayan a otros países, o si ya han ido a otros países, muchos incluso firman en su pie de firma, colocan el número de registro, porque si no lo tienen no pueden ejercer la profesión. ¿Qué pasó en Chile? Que nos quitaron esa atribución. Al ser organización gremial, solamente se nos permite organizarnos, hacer nuestras actividades, ¿cierto? Como una profesión, pero el control ético nosotros no lo tenemos. Y por eso también la adherencia y la afiliación es de manera voluntaria, no hay una obligación. Y eso hace que muchas veces, ustedes han sido testigos, yo creo, de muchos colegas que han generado muy malas prácticas y han ido deteriorando bastante la imagen de nuestra profesión, justamente porque no hay una entidad que pueda regular ese ejercicio profesional. Entonces, cuando alguien comete un delito, pasa por la justicia ordinaria. Y eso no significa que no va a poder seguir ejerciendo, sino que solamente va a tener una sanción por la conducta que está reñida con la ley, pero no va a haber una sanción en cuanto al ejercicio profesional. Entonces ahí tenemos una primera cosa que nos ha marcado desde ese momento hasta ahora en el control ético. Para nosotros el asunto de la ética profesional ha sido un tema que se ha discutido no solamente internamente, sino que también políticamente. Hemos, como cuerpo, ¿cierto?, colegiado, se han hecho en los distintos gobiernos una serie de gestiones, de documentos, de discusiones, de participación en las comisiones parlamentarias para poder retomar esta atribución del control ético de la profesión y no hemos tenido ningún tipo de respuesta positiva. Ahora, ¿qué es lo complejo de esto? Es que nosotros trabajamos y dentro de nuestros principios fundamentales está todo el tema de los derechos humanos. Por tanto, derechos humanos no solamente pensados desde lo que es la memoria histórica del país, sino que los derechos humanos de primera, segunda, tercera generación, que son aquellos que hoy día nos convocan en función justamente de lo que yo les planteé al principio, que es esta complejidad de nuestro objeto de trabajo. Bueno, este colegio tiene la siguiente conformación. Tiene un Consejo Nacional con una directiva, ¿cierto? Y tiene 14 consejos provinciales, es decir, hay 14 provincias que tienen esta misma orgánica a nivel más pequeño, más local, y en el caso de Santiago
Estamos, bueno, Verónica ya me presentó, estoy como presidenta, don Cristian Sandoval es el secretario, que es, es egresado, ¿cierto? Titulado de la universidad de ustedes, profe también, o ha sido profesor ahí, un destacado profesional. Bueno, y Verónica, quien está acá, ella es la tesorera, y tenemos dos directores que trabajan en el área de la salud y en el ámbito del desarrollo comunitario. Cada provincial tiene esta misma estructura, ¿ya? Cada 4 años hay elecciones y estos cargos se eligen por elección popular, por decirlo de alguna manera. Ya estos no son designaciones, sino que son elecciones abiertas para todos los que están afiliados al día, es decir, que están en forma regular como parte de la organización gremial. Por otro lado, la estructura del colegio tiene un tribunal de ética, que es a nivel nacional, ¿ya? Este tribunal de ética es el que de alguna manera sanciona aquellas malas prácticas o aquellos ejercicios indebidos que son denunciados, ya que son denunciados y en ese tribunal se delibera qué parte del código de ética, es decir, nosotros tenemos un código, ¿cierto?, que nos rige, un código deontológico, eh, y que se va analizando qué parte de ese código no se cumplió y de manera más bien pública se hace una comunicación, digamos, de esta mala práctica. Pero eso es todo. No tenemos injerencia, como les decía al principio, en el ejercicio de su profesión, en la suspensión. No tenemos ningún tipo de peso, digamos, en ese sentido. Cada provincial, cada uno de estos 14 provinciales, debe tener un representante que tributa a este tribunal de ética. Es decir, en cada provincia, si se produce alguna situación dudosa, es esa representación que lo ve y estima si es pertinente o no tramitar esa situación en el tribunal de ética. Tenemos también por cada consejo provincial, es decir, por 14, eh, unas comisiones que se llaman comisión revisora de cuentas, que son, en definitiva, tienen como la tarea de contralores, de ir viendo que los recursos y el patrimonio de cada uno de los provinciales esté siendo utilizado de manera correcta, que haya transparencia en temas de dinero, en términos de movimiento también de bienes muebles e inmuebles. Y por último, cada provincial tiene distintas comisiones de trabajo, ¿ya? Dependiendo de la región, a veces hay comisiones que van atendiendo más bien a las realidades locales, comisiones que tienen que ver con niñez, comisiones que trabajan derechos humanos, comisiones relacionadas con lo laboral, etcétera. Es decir, cada comisión, cada provincial tiene distintas comisiones que van tratando temáticas que son necesarias de abordar a nivel local. Bueno, nosotros entonces con nuestros 14 provinciales más nuestro Consejo Nacional, que no es una, como les decía, una estructura jerárquica, sino que es una forma de organización en tanto cuanto los consejos provinciales son autónomos en la parte económica y en su gestión. Cada una tiene su programa de trabajo y por supuesto en coordinación con el Consejo Nacional, pero no hay una jerarquía. La jerarquía está dada por instrumentos, más que por los cargos, que son los estatutos del colegio en general, el reglamento que tiene el colegio como asociación gremial y el código de ética. Son los tres grandes instrumentos que nos ponen a nosotros nuestros deberes y obligaciones como asociación gremial. Nosotros a su vez pertenecemos a la Federación Internacional de Trabajo Social Mundial, que es la FITS. A lo mejor alguien ha escuchado hablar de la FITS, ya que aglutina al menos a 136 países en el mundo. Es la organización más grande del planeta. Es la que aglutina mayor cantidad de países. No hay otra organización
que tenga tantos países comprometidos en un foco o en una acción determinada, ¿ya? Esta FITS mundial también se va derivando en organizaciones continentales. Así es como de la FIT mundial, nosotros para Chile tenemos la Federación de Trabajo Social de América Latina y el Caribe. Esa es como nuestra pertenencia más cercana. Entonces, muchas veces se hacen encuentros mundiales, donde van todos los países, los representantes de todos los países, y también se hacen encuentros continentales, ¿ya? Y de esa manera se va trabajando en lo que acá abajo ustedes leen como agenda mundial, la agenda mundial de trabajo social. Yo los invito a que vean la página porque sobre todo para los estudiantes, ahí van a ir viendo cómo se va actualizando la llamada cuestión social, porque en esa agenda mundial está el compromiso mundial de nuestra disciplina respecto a todas las situaciones más duras, digamos, de lo que es el trabajo social, de lo que es objeto, y todas aquellas temáticas emergentes que también van involucrando el quehacer profesional. Entonces, si ustedes quieren ir actualizando esta cuestión social o relaciones sociales complejas, que es otra forma también de llamarle al objeto de trabajo social, tenemos ahí la agenda mundial y cada 4 años se va actualizando esta agenda mundial, se va haciendo un chequeo de los compromisos, de lo que se ha hecho, de lo que está todavía pendiente y se va ajustando. ¿Mm? Así como síntesis muy rápida, yo diría que lo importante de la presencia del gremio, por un lado está la integración de esta, a veces, brecha que se produce entre la teoría y la práctica, entre los que hacemos el trabajo, los que estamos en terreno, los que estamos en la academia. El colegio busca permanentemente hacer esta integración y borrar esa diferencia, ¿sí? Como yo les planteé al principio. En segundo lugar, esta asociación gremial tiene un rol ético-político. Ético en el sentido de velar por los principios de la profesión, ¿verdad? Derechos humanos, justicia social y todo aquello que nosotros aprendemos en la formación que tiene que ver con lo deontológico, ¿cierto? Con esta relación profesional directa, pero también tenemos un rol político y es el tema de la transformación social, que si bien nosotros no vamos a transformar el mundo, la transformación no está en nuestras manos, pero sí en el ejercicio cotidiano nosotros vamos trabajando con las personas, con los colectivos, con las comunidades en los territorios para ir cuestionando, problematizando y observando qué cosas son necesarias o qué podemos hacer colaborativamente para ir transitando en esta transformación y en aquellos aspectos de la transformación que son fundamentales para lograr, ¿cierto?, este principio que es eh, la justicia social, ¿cierto? Disminuir las brechas sociales, disminuir la desigualdad social, es decir, cómo nosotros a través de la organización comunitaria, de los pequeños colectivos o grandes colectivos sociales, es posible ir incidiendo en la agenda pública, ¿ya? Por eso que nuestro trabajo no es solamente lo operativo, ser un operador social en un lugar donde estamos para velar por una ficha, por un beneficio, por una ayuda. Nosotros estamos básicamente llamados a hacer un trabajo integrado con la organización social, introducirnos en el mundo de la organización social, debatir en conjunto en la organización social y con la formación que tenemos, colaborar en esta apertura hacia nuevas propuestas, que siempre van a ser de carácter político. Por tanto, el trabajo social no es apolítico, es
absolutamente político, no político partidista, político que viene del poder, viene de cómo nosotros somos capaces de poder en colaboración, en conjunto, ir haciendo estos pequeños pasos de transformación acorde a las necesidades y a las nuevas cosmovisiones que existen en la realidad, en el mundo, en mi barrio. Por eso que es tan importante participar en la organización gremial, porque este es el tenor del trabajo. Hacia allá vamos. Y con eso podemos ir contribuyendo a la formación en términos de profundizar esta reflexión y cómo yo cuando leo, no sé, Adela Cortina en ética, cómo yo integro los conocimientos que ella me da de eh, la ética y los derechos humanos y estos principios de primera, de segunda generación, o me habla de la ética de los mínimos, de los máximos, cómo esa información teórica la integro cuando estoy en la comunidad. Entonces, también ahí el colegio puede contribuirles y contribuirnos en esa discusión de cómo eso efectivamente va iluminando y va orientando en nuestro transitar por la disciplina. Bueno, eso ya está dicho, ahí quedan algunos datos, ¿cierto? Hoy día nosotros, nuestro código chileno es del año 2014, perdón, es uno de los más nuevos de América Latina, y hay una particularidad que tiene este código, a diferencia de los otros códigos de América Latina, de hecho nos han pedido nuestro código en otros países, es que viene incorporado no solamente el deber del trabajador social, sino que también se incorporan derechos. Ya que yo los invito también a que revisen ese código porque también nos pone en una posición de mayor poder, en una posición política distinta en lo ético. Es decir, qué cosas yo también tengo que exigir para tener una calidad laboral adecuada. Porque si a mí me exigen que yo tengo que cumplir con todos estos principios, ¿cierto? Y ser casi como la hada madrina, y a veces estoy trabajando en condiciones pésimas. O sea, hemos visto colegas que ni siquiera tienen un escritorio para poder funcionar. Entonces, el código lo que hace es impulsarnos también a exigir esa dignidad que requerimos para ejercer la profesión y no porque somos trabajadores sociales aceptar cualquier cosa, ¿ya? Sino que tenemos que tener condiciones mínimas para poder ejercer. Ahora, este código del 2014 tiene su reglamento recientemente publicado. Trabajamos 4 años en la elaboración del reglamento, así que hoy día contamos con un código y un reglamento absolutamente renovados, interesante para que lo puedan revisar en clase, para que puedan hacer estudios de caso, para los famosos dilemas éticos que hoy día cada vez son mayores y muchas veces las realidades nos superan y no sabemos cómo a veces enfrentar ciertas decisiones. Por tanto, esa construcción también es muy interesante que la podamos hacer entre la escuela y el colegio, en el aula directamente, a propósito de la práctica. O sea, tenemos muchas instancias donde convocarnos para poder trabajar el tema de la ética. Eh, bueno, me voy a ir al final para no alargar. Los desafíos. Me quiero ir como a los desafíos e interpelaciones, porque siempre me pongo, ¿cierto?, en el lugar de qué es lo que nos falta, hacia dónde tenemos que ir, pero también tenemos que estar abiertos a la interpelación. Es decir, nosotros no somos toda perfección, aun cuando tengamos principios muy claros y que son, en general, si uno lo ve desde la moral, todo es bueno. También tenemos que interpelar nuestras propias prácticas y también ponernos los límites, porque muchas veces nos pasa que por abarcar mucho, ¿cierto? No ponemos los límites necesarios y a veces los objetivos de nuestro trabajo se van perdiendo y se van diluyendo. Importante como en este punto
y que hoy día estamos en situaciones de crisis globales, ¿cierto? Tenemos una reformulación y una redefinición de un montón de cuestiones desde lo que es género, desde lo que es comunidad, desde lo que vamos a entender por familia, es decir, estamos hoy día en un escenario muy complejo, porque estamos en una posición de tener que redefinir permanentemente lo que estamos observando, por un lado. Y desde ahí entonces, esto de la objetividad, más bien llevarlo a la objetivación. Y eso es un gran trabajo porque cada vez que intervenimos tenemos que estar objetivando con quienes estamos trabajando respecto de qué es lo que vamos a entender por aquello en lo que estamos trabajando. Entonces ahí hay un esfuerzo enorme que no podemos dejarlo de lado. Ya tenemos que estar construyendo eso en forma permanente, de lo contrario voy a hacer lo que yo creo que es bueno para el resto y puede ser que eso no tenga ningún sentido para el resto, ¿sí? Entonces, por eso hablamos hoy día más bien, ya casi no hablamos de intervención, ya se habla porque están los textos, ¿cierto? Nos enseñan que la intervención social o la intervención en lo social, pero más bien hoy día hay que enfocarlo desde el trabajo colaborativo. O sea, hoy día nosotros nos instalamos en un espacio, habitamos un espacio porque lo habitamos, nos acuerpamos, como dicen mis colegas argentinos, del espacio y colaboramos de manera circular. Hacemos circular ideas, hacemos circular el debate, hacemos circular esta mirada crítica. Y ahí vamos viendo, vamos recogiendo en la acción. Por eso hoy día también la investigación y la acción son dos atribuciones que tenemos como profesionales y como disciplina que van de la mano en una espiral de ida y vuelta. O sea, yo no investigo y después actúo. Esa también, esa forma no es acorde a esta complejidad de hoy. Vamos haciendo una espiral y a veces nos tenemos que devolver, a veces avanzamos 3 pasos y nos tenemos que devolver 4. Y en ese proceso de investigación nuestras comunidades, los grupos, los equipos con quien trabajamos también son parte, porque también hoy estamos en la tarea de ya no más investigación extractivista, ya no más investigación extractivista, que es lo que normalmente se hacía, ¿cierto? Ir a un lugar, sacar la información, hacer el análisis. eh, Hoy día no, no nos interesa eso, lo que nos interesa es escuchar, interpretar colectivamente y colaborar. Dentro de las cosas más críticas que hoy día estamos viendo a nivel de gremio y que cruza la formación y cruza el ejercicio, tiene que ver primero con que es un tema que es súper reciente y muchos de ustedes ya lo deben tener en su WhatsApp, ¿cierto? Que está relacionado con el código sanitario y con que nuestra profesión quedó fuera del código sanitario. Algo que ha sido trabajado por el gremio hace muchos años, se ha luchado mucho para ser parte del grupo de profesiones de la salud. Sin embargo, el código ya fue sancionado y trabajo social quedó fuera. Así que hoy día tenemos una nueva batalla ahí en términos de que políticamente se abre una nueva brecha, una nueva senda para tener opciones de entrar en el código sanitario. Nosotros tradicionalmente somos de la salud y nos formamos, nuestra herencia viene de ahí. Por otro lado, y otro desafío importante tiene que ver con poder tener una ley de trabajo social para Chile, cosa que también ya llevamos unos 3, 4 años con la discusión política, con hartas diferencias de opinión, ahí ha habido harto debate, y también la idea es que para el centenario podamos ya tener al menos un proyecto de una ley de trabajo social para Chile. Y el centenario, que se nos viene el 2025, ¿cierto? Recuerden que nosotros somos la primera escuela, Alejandro del Río del año 25, ¿verdad? Y se nos viene el centenario. Y aquí el gran desafío también para las escuelas
es el Congreso de Allied que viene y se va a hacer en Chile. Justamente nos va a tocar el centenario con ese gran congreso donde participan las escuelas de trabajo social, quienes, las escuelas como comunidad, no solamente la institución, sino que docentes, estudiantes y quienes estamos en el mundo del trabajo social, tenemos que levantar este gran congreso que es una oportunidad justamente para todo esto que hemos, o que yo más bien les he planteado, que tiene que ver con el debate, la redefinición y, y poder ponernos de acuerdo en las prioridades que va a tener el trabajo social hacia el futuro. Eso, eso quería como resumir. Gracias por Mu- escuchar. Muchas gracias, Paola. Vamos